Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Se quedan en casa? Como dice Noelia, nos recomendaba hace un ratito. ¿O se está relajando un poco la cosa, ¿Lo observan ustedes? Bueno, a tener disciplina. Son muy trabajosas las excepciones que se le piden al gobierno nacional. Se estudia meticulosamente. Bueno, vamos a darle un poquito de excepción a tal actividad económica, por ejemplo. Y algún servicio que hace falta, servicio esencial. Pero bueno, aquellos que no están comprendidos tienen que colaborar, si no, nada tiene sentido este gran esfuerzo que está haciendo el país. Nosotros vamos a hablar con el ministro de Gobierno de la provincia, Víctor Ibáñez. Ya lo tenemos en comunicación. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo va? Hola Carlos, ¿cómo le va? Buenas noches. Bien, muy bien. Bueno, hablaba de la cuarentena. ¿Cómo lo están viendo ustedes? ¿Se ha relajado un poquito? También escuchaba noticias de Buenos Aires, donde se ha incrementado, por lo menos el día de ayer 25% más la circulación de vehículos. Vaya a saber si se ha justificado. ¿Cómo está la cosa aquí? Bueno, yo creo que en primer lugar tenemos que partir de la base de algo que señalaban un poco antes de comenzar, Carlos. Tenemos que ser muy conscientes de que no tenemos que permitir que se relaje esto, de que nos tenemos que quedar cada uno en su casa, que esto es lo fundamental en este momento. Y es cierto que en general creo que es una respuesta muy humana, que cuando se habla de una posibilidad de flexibilización o digamos, se escucha. Naturalmente todos creo que tendemos a relajar un poco las conductas, las costumbres que tenemos que ir generando en esta situación de aislamiento, y creo que eso no es positivo, digamos, que se relaje, porque las decisiones que se toman a nivel gubernamental, en el caso de la provincia de Mendoza, y siguiendo también la línea de lo dispuesto por los decretos del Poder Ejecutivo Nacional, están siempre dirigidas y todo el gobierno está trabajando en el cuidado de los mendocinos y de las mendocinas. Entonces, cuando se plantea esto de cumplir, de quedarse en casa, hay que pensar que lo estamos haciendo por todos y cada uno de nosotros lo estamos haciendo por nosotros mismos. Y que mientras más cumplamos y más atendamos a las cosas que se nos exige a cada uno, bueno, una situación tan compleja como es esta pandemia, con todos sus efectos, evidentemente no se puede evitar con su complejidad, pero sí se puede prevenir, sí se puede mitigar, sí se puede, digamos, tratar de llevar de una manera un poco menos compleja. ¿Cuáles son las actividades? Algo ya conversábamos este mediodía por Niwil, que están pensando el gobierno provincial que se podría dar alguna excepción, alguna flexibilización o administración de la cuarentena, como decía el presidente días pasados. ¿Ya tuvieron una conversación el gobernador con el presidente o eso ha quedado para mañana? Yo me permito hacer un poquito de cronología en Sí. esto, Carlos. Previo a la conferencia de prensa del presidente Alberto Fernández el domingo pasado, donde dispuso o ordenó, digamos, o decretó la continuidad del aislamiento, él le había solicitado a todos los gobernadores de las provincias que le elevara una propuesta a cada uno, teniendo en cuenta las particularidades de cada provincia, la situación en la que se encontraban. El gobernador Rodolfo Suárez cumplió, envió a la presidencia un documento importante de 30 páginas, donde se incluyeron incluso como anexos todos los protocolos para las distintas actividades, que son en general las actividades que uno escucha permanentemente, que se requiere flexibilizar para darle una dinámica o movimiento a la situación económica. Y lo cierto es que el presidente tuvo en sus manos, por parte de los gobernadores, pero específicamente, y me consta y nos consta que Rodolfo Suárez lo envió en tiempo y forma, y tomó la decisión de hacer una flexibilización sobre algunas pocas actividades. Sí. Y también se habló de esto del aislamiento por regiones o por espacios geográficos, y el gobernador también fue claro después, al día siguiente de la conferencia del presidente, diciendo que teníamos que cumplir con el aislamiento, que iba a seguir la decisión del presidente, de la presidencia, o sea, del gobierno nacional. Claro, no convenía abrir ninguna zona. Lo veía complejo, y la verdad que lo es, porque no es muy sencillo, digamos. Nosotros pensemos que los límites entre los distintos departamentos, la gente vive en un departamento y trabaja en otro, hay algunos que están realmente muy cercanos y con mucha población, entonces se genera un movimiento importante.
Así que, en definitiva, creo que bueno, hay que esperar un poco lo que va a ser la reunión de mañana, a la que ha sido convocado todos los gobernadores y el gobernador de Mendoza va a estar presente en Olivos para ver bueno, el desarrollo de lo que se está pensando para los próximos días. Barbijos obligatorios, ha comenzado ya el primer día. ¿Cuál ha sido la experiencia? Bueno, me permito ahí, Carlos, para la audiencia aclarar, y si, digamos, ya lo hemos dicho, pero bueno, vale la pena repetirlo, no son los barbijos sanitarios Claro. técnicamente, son los que llamamos, digamos, elemento de prevención facial, tapabocas, le llaman algunos, bueno, la verdad es que no tenemos una medición exacta, es el primer día y esto hay que irlo viendo, pero en general, en términos generales, se ha observado un cumplimiento realmente importante por parte de la ciudadanía y por parte de todos los mendocinos, lo cual también es un dato, digamos, de optimismo en cuanto a que la gente y cada uno y todos nosotros estamos pendientes de cuidarnos. Se ha advertido en la calle el uso por parte de todas las personas de esta modalidad de prevención facial, que puede ser, como hemos dicho también, un pañuelo, un buff, una bufanda, el tipo de barbijo que no es el sanitario exclusivamente, y la verdad que el primer día lo que arroja, por lo menos en términos generales, lo que se puede visualizar, ha sido de alto acatamiento. Vamos a ver cómo continúan los demás días. Obviamente aprovecho acá para pedirle a todos y a todas que sigamos cumpliendo con las decisiones y con las medidas de prevención que el gobierno de la provincia de Mendoza está planteando. El gobierno está 24 horas por 7 días pensando y trabajando coordinado por el gobernador de la provincia para que logremos tener los mejores resultados posibles dentro de lo complejo que es este escenario de la pandemia. ¿Ya tienen un listado definido de qué es lo que propondría el gobernador para que se vaya ampliando la actividad normal o todavía no está cerrado eso? No, entiendo que el gobernador tiene la lista, digamos, de lo solicitado y fue parte del documento que envió, por eso hice la cronología previa Perfecto. a la conferencia del presidente. Creo que iría, digamos, lleva consigo el mismo documento y lleva consigo los mismos planteos. Él Claro, ha porque escuchado hay intendentes que a están todos. haciendo propuestas, supongamos algunas actividades en el eje industrial de la Rodríguez Peña, o lo que tiene que ver con actividades que están relacionadas con las tiendas de telas y demás para confeccionar barbijos. Es decir, habría algunas propuestas específicas, ¿no? Sí, digamos, las propuestas, tanto las que ya se formularon en ese documento como las que han venido con posterioridad, y bueno, están en la agenda del gobernador, y la verdad que el gobernador, no solamente con este tema, sino con todos los temas vinculados a estos desde el primer momento, tiene una comunicación con los 18 intendentes de la provincia, Está bien. y con ellos dialoga, a ellos les somete a consideración y le pide sus opiniones y que le eleven sus propuestas. Por supuesto, y esto es importante aclararlo, la palabra final de la flexibilización la tiene el gobierno nacional, no la tiene el gobierno de Mendoza, como no la tiene el gobierno de ninguna de las provincias argentinas. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, ministro, por este contacto, esta comunicación y nuestra cooperación para generar conciencia en la provincia de Mendoza. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Saludos. Víctor Ibáñez, y mencionaba el ministro la reunión de mañana del gobernador con el presidente. Están convocados también otros gobernadores, todos los gobernadores, en realidad, para analizar el tema de la deuda externa, el tema económico en general. Seguramente saldrá el tema del estado de las provincias y los pedidos de los que hablábamos recién. Seguimos ahora con un panorama económico. Está ya en comunicación con nosotros el economista Raúl Mercó, que nos va a brindar un panorama sobre, bueno, hay muchísima expectativa sobre qué va a pasar con las actividades, eso se define políticamente, pero digo desde el punto de vista económico, cómo sale a flote la provincia de Mendoza, cuáles son las actividades que nos están complicando más desde el punto de vista económico también, porque tenemos recesión, tenemos un dólar en alza, la alta emisión monetaria que hace que... Me da un poco de hambre ver eso en la pantalla. Bueno, lo vamos a dejar para enseguida porque ya tenemos... Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien.
haciendo una intro sobre la problemática económica. Me imagino un presidente que trata de dar respuestas a todos los pedidos que hay de toda la actividad económica paralizada, emisión monetaria, se va el dólar, el frente externo, mañana se hace una propuesta. Bueno, hemos encuadrado un poquito el estado de situación. ¿Cómo ves el panorama para los mendocinos, Raúl? Bueno, en realidad no es muy diferente al escenario nacional, ¿sí? Es bastante complicado porque muchas de las actividades que generan nuestro producto geográfico provincial están afectados. El comercio, que es la actividad que tiene el mayor peso, junto con el turismo, está uno totalmente, prácticamente paralizado, que es el caso del turismo, y en el caso del comercio, parcialmente, ¿cierto? Porque claro, básicamente supermercados con horarios controlados y otro tipo de actividades totalmente paradas. En el caso de la industria, que es el otro sector bastante importante de la provincia, también con un parate bastante importante, excepto aquellos que están relacionados con la producción de alimentos, pero sabemos que la reducción es por lo menos entre el 30 y el 40% de los niveles de actividad. Y después, todo lo que es el sector servicios, transporte, donde hay una gran reducción de esta actividad, la misma actividad bancaria que está bastante reducida. Es decir, el escenario es de una gran contracción de la actividad y por lo tanto una situación bastante vulnerable de aquellos que tienen empleos formales y mucho peor de aquellos que están en las actividades informales. Raúl, el gobierno nacional dice no voy a dejar desamparado a nadie, lo dice Alberto Fernández. No tiene demasiados recursos. ¿Cómo lo hace? ¿Con emisión monetaria? Bueno, ¿qué consecuencias puede traer esto? ¿Hiperinflación? ¿O en este contexto recesivo es difícil que los precios suban tanto? Contanos. Sí, la verdad que no hay muchas opciones. Sobre todo, el Banco Mundial ha lanzado hace poco un documento justamente para Latinoamérica, estudiando el caso del COVID, y señala estos dos fenómenos. Primero, la gran informalidad que hay en nuestros mercados, y segundo, los pocos instrumentos fiscales que se pueden tener. Pero recomienda algunas de las cosas que se están haciendo en este momento, que es tratar de cuidar el empleo y al trabajador al mismo tiempo. Esto es importante señalarlo porque en algunos casos la idea de cuidar al trabajador no implica que conserve el empleo donde está. Hoy el Banco Mundial está tratando de decir, bueno, miren, conservemos al trabajador con algún tipo de ayuda complementaria del Estado, pero que no abandone el trabajo porque hay todo un capital humano invertido en esta situación. Y obviamente en el caso de la Argentina no hay muchas opciones diferentes a la emisión monetaria, que creo que en este momento es un costo menor frente a la situación de recesión y de una inflación que ya es alta. El mismo Fondo Monetario habla de cerca de un 57% de inflación para este año y no puede pronosticar para los próximos años. Claro. Bueno, va a haber una caída brutal del PBI, por supuesto, mayor déficit fiscal. El tema es que los precios no se escapen demasiado, ¿no? Teniendo en cuenta que hay una presión muy fuerte sobre el dólar. El frente externo, ya algo ha trascendido de lo que va a ofertar el gobierno argentino, los bonistas, tenedores de bonos nominados en dólares. En fin, también se le ha pedido una postergación al Club de París. Con el Fondo Monetario Internacional creo que hay mayor sintonía. ¿Cómo estás viendo esa situación en el marco de una pandemia mundial, ¿no? Pandemia. Claro, creo que es fundamental que el Fondo Monetario le haya dado un visto bueno a la negociación. Distinto sería el escenario donde tuviéramos una situación de conflicto con este organismo, que es uno de los que tenemos una mayor cantidad de deuda y con vencimientos muy ajustados, claro, que desde un principio sabíamos que eran muy complicados de resolver. Después tenemos un tema de deuda interna que es más fácil de resolver. Hay podríamos decir a nivel interno, una especie de default técnico por esta postergación de los vencimientos. Y después habrá que ver en el plano externo si se logran los mínimos de aceptación de la propuesta argentina, que es lo que habilitaría a que esta negociación se pudiera llevar adelante. Claro.
50% de quita, postergación de los plazos, en fin. Y en el caso provincial, ¿ves un panorama de emisión de cuasimoneda? ¿O tienen algunas alternativas ante la caída brutal también de la recaudación, esperar la ayuda nacional? ¿Qué margen tiene? Yo creo que si no hay una ayuda concreta de fondos que vengan de emisión, porque no hay demasiada alternativa de la nación, a las provincias, el escenario de las cuasimonedas es algo que no se descarta, porque las provincias en algún momento van a tener que pagar sus sueldos y si no cuentan con el efectivo, evidentemente va a ser muy complicado. Todavía no tenemos los datos definitivos de recaudación, pero sabemos que en el mes de febrero, si lo comparamos con la inflación, cayó casi medio punto en términos reales, pero en el mes de marzo cayó casi 6 puntos la recaudación, que es cuando comienza el periodo de la cuarentena, claro, a mediados de mes. Con lo cual eso va a seguir impactando evidentemente en la recaudación y va a ser necesario una ayuda especial de la Nación. Bueno, muy bien, la ayuda especial de la Nación, ¿eh? Ojalá que llegue, aunque la Nación no tiene demasiado margen tampoco, todo lo que hablamos recién, ¿no? La necesidad de emisión, olvidarse por ahora el déficit fiscal, sostener el empleo, sostener al trabajador. Raúl Mercó, muchísimas gracias por este panorama. Bueno, gracias a ustedes. Muy bien. Bueno, redondeamos séptimo día, ¿no? Estamos hablando desde el tema conductual, el tema sanitario y el tema económico, todo vinculado. El próximo miércoles nos volvemos a encontrar, siguen en la pantalla de Canal 7, ya lleguen Intratables, y mañana los espero por Radio Uniwil a las 13 con mediodía. Muchas gracias.